Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Los incendios forestales masivos de Jerusalén finalmente están bajo control, pero la profundidad de la destrucción es inimaginable. Mientras tanto, un estudio indica que la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 sería muy efectiva. Y finalmente, México e Israel se unen a través de la música en una colaboración musical que no puedes dejar de escuchar. Todos los detalles en el programa de hoy. Hoy comenzamos con una noticia agridulce. Los incendios alrededor de Jerusalén se han apagado. A la mayoría de los residentes se les permitió regresar a sus hogares y ningún ciudadano ha muerto. Pero los daños son inmensos. Y eso no es todo, porque imágenes de satélite proporcionados por la NASA muestran a pirómanos probablemente detrás de los incendios masivos. Las colinas de Jerusalén se vieron amenazadas por uno de los incendios forestales más grandes de la historia de Israel. Más de 20 bombardeos acuáticos y aviones especialmente equipados y aproximadamente 1.500 bomberos, incluidos los de la Autoridad Palestina y el extranjero, trabajaron en los esfuerzos por apagar el fuego, que duraron más de 52 largas horas. El comisionado de los servicios de bombero y rescate, Dedi Simchi, anunció el martes por la noche que el incendio finalmente había sido contenido. A todos los residentes de la zona también se les permitió regresar a sus hogares, con la excepción de los pacientes del hospital Eitanim y hogares específicos en Ramat Raziel y Givat Yaharim. Aún así, todavía una sensación de malestar permanece entre las cenizas. Más de 6.000 acres o casi 9.5 millas cuadradas de tierra han sido devastadas. En cuanto a las causas de los incendios, las investigaciones están en curso, pero el jueves por la mañana, imágenes satelitales proporcionadas por la NASA revelaron que los incendios se iniciaron en 3 puntos focales distintos, todos al mismo tiempo, lo que confirma las suposiciones de que uno de los incendios más grandes en los últimos años se debió a causas provocadas por el hombre. Incluso antes de recibir las imágenes de satélite, la Autoridad de Bomberos y Rescate y la Policía de Jerusalén establecieron un equipo conjunto especial para investigar el origen del incendio. Los dos cuerpos han sospechado desde el principio que las causas del incendio fueron provocadas por el hombre, aunque no estaba claro si fue negligencia o incendio intencional. Ahora, con esta prueba, la investigación tomará otro rumbo. Los mantendremos actualizados. Ahora nos dirigimos a la frontera sur de Israel porque funcionarios de la autoridad fiscal israelí confiscaron unas 23 toneladas de barra de chocolate que se dirigían a la franja de Gaza a principios de esta semana. El envío fue interceptado en su camino a Gaza cuando pasaba Israel desde Egipto en el cruce fronterizo de Nitzana, porque aparentemente el chocolate tenía la intención de ayudar a financiar directamente el terrorismo de Hamás. La inteligencia de las FDI revelaron que el pedido de las barras de chocolate procedente de importadores que trabajan junto con 2 empresas de Gaza pertenecen a la familia Shamlaka, la casa de cambio Al-Mutahidun y el árabe Al-Sin, ambas clasificadas por Israel como grupos terroristas que utilizan sus ventas para financiar el ala militar de Hamás. Y esto como una prueba más de que Hamás ha superado a la industria de la importación de Gaza incluso con respecto a los productos básicos más básicos, todo con el fin de evitar las sanciones y bloqueos israelíes e internacionales para financiar el grupo terrorista. Sin embargo, el ministro de Defensa Benny Gantz dijo que Israel continuará buscando la financiación del terrorismo sin importar la forma que adopte. Mientras tanto, con respecto a los ataques terroristas activos, el lunes Israel vio el primer lanzamiento de cohetes desde Gaza desde el enfrentamiento de 11 días con Hamás en mayo. Los terroristas palestinos de la Jihad Islámica dispararon 2 cohetes hacia las comunidades civiles del sur de Israel y la cúpula de hierro interceptó uno. Sin embargo, Jerusalén decidió abstenerse de responder militarmente, al menos por ahora, y aparentemente debido a las frágiles negociaciones de alto el fuego en curso con Hamás. De hecho, los funcionarios de inteligencia del FDI del Shin Bet supuestamente le dijeron al primer ministro Naftali Bennett y al ministro de Defensa Benny Gantz que se retrasarán por el bien del acuerdo, que si se alcanza podría beneficiar en gran medida a ambas partes. Se permitiría la entrada de fondos de Qatar a Gaza por un lado y, lo más importante, los israelíes que actualmente están detenidos por Hamás serían liberados. Además, Hamás también está tratando de mantener las negociaciones sobre la mesa, arrestando inmediatamente a los miembros de la Jihad Islámica que asumieron la responsabilidad de los cohetes. Pero aún así, Bennett prometió que todos los ataques terroristas recibirán una respuesta, tarde o temprano.
Y ahora avanzando hacia el norte, medios estatales sirios informaron que misiles israelíes alcanzaron un puesto de avanzada militar en la provincia de Kneitra, en el sureste de Siria, el martes por la noche. El puesto de avanzada cerca de la ciudad drusa de Hadar, supuestamente perteneciente al representante terrorista iraní Hezbollah, y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en el Reino Unido corroboró que las milicias respaldadas por Irán operaban desde ese mismo sitio. Además, vale la pena señalar que esta no es la primera vez que se ataca este punto de avanzada, con informes de un ataque similar que se remonta a julio de 2018 en territorio sirio. Y en cualquier caso, hasta ahora no se han anunciado víctimas de los ataques nocturnos, solo daños materiales resultantes en gran parte de un incendio que estalló. Es hora de nuestra actualización semanal de coronavirus, porque se renovaron las restricciones del pase verde y morado el miércoles por la mañana y las inyecciones de refuerzo muestran un gran progreso en el bloqueo de la propagación del virus. Pero de todas maneras las infecciones siguen aumentando a una tasa de propagación peligrosa de aproximadamente el 6%. El miércoles Israel restableció las regulaciones sobre reuniones y sobre el distanciamiento social en las empresas. Los llamados sistemas de pase verde y morado, que limitan los eventos en interiores a 50 personas y los eventos al aire libre a 100. También limitan la cantidad de personas por metro cuadrado que pueden ingresar al frente de una tienda, como la de los centros comerciales. Requieren que todos los clientes usen máscara en el interior y todas las reglas se han extendido a todos los mayores de 3 años. Pero esto no sin mérito, las infecciones por COVID-19 siguen aumentando drásticamente todos los días. Casi 1 millón de israelíes o 1 de cada 9 se han infectado desde el inicio de la pandemia. Los casos activos hoy ya superan los 55.000 y alrededor de 590 se encuentran en estado grave. Por otro lado, las infecciones se inclinan cada vez más hacia los no vacunados, particularmente los casos graves. De hecho, los pacientes no vacunados tienen 8 veces más probabilidades que los vacunados de desarrollar síntomas y complicaciones graves. Y esto, entre otras estadísticas proporcionadas, una prueba material de los beneficios de las vacunas de refuerzo de la tercera dosis, especialmente entre los ancianos. Los médicos del Hospital Sheba predicen que es probable que la morbilidad en este grupo demográfico se detenga en 2 semanas. El plan de regresar a la escuela entonces permanece entre los principales puntos de la agenda que necesitan un ajuste fino. Hay ministros que acuerdan que el plan para que los estudiantes de las ciudades rojas continúen aprendiendo de forma remota tiene que seguir, pero la ministra de Educación, Shifat Shaya Biton, sigue impidiendo el plan de vacunar a los estudiantes durante el horario escolar, incluso con el consentimiento de los padres. Y argumentando que Biton está obstaculizando efectivamente el plan, entonces el fiscal general Mendevlit está trabajando en una orden que permitiría al Ministerio de Salud eludir la regla de Biton. Por ahora, la luz al final del túnel no se ve y un posible cierre nacional durante la fiesta judía sigue siendo un tema de debate entre los ministros y en todos los medios israelíes. En otras noticias, una noticia que conmocionó a Israel esta semana: Yahar Ismail, de 50 años, fue asesinado a tiros el domingo por la mañana frente a su casa en la ciudad de Rameh, en el norte de Israel. Ismail ocupaba el puesto número 17 en la lista del partido Nueva Esperanza, liderado por el ministro de Justicia Gideon Sa'ar, y era el asesor principal interino del Ministerio de Educación sobre Asuntos Árabes. Varios funcionarios enviaron sus condolencias, elogiando a Ismail como un líder amable y amoroso, honesto y valiente. Lo sobreviven su esposa y su hijo de 4 años. En cuanto a por qué fue asesinado Ismail, aún no se ha encontrado un motivo, pero la policía asume que el ataque fue premeditado y han abierto una investigación. Lo que sí sabemos, según el alcalde local, es que Ismail fue abatido a tiros por figuras desconocidas que apuñaban armas automáticas. Según los informes, al menos 20 disparos. También sabemos que el sector árabe israelí ha estado plagado de violencia durante mucho tiempo, principalmente del crimen organizado, y personas cercanas a Ismail afirman que recientemente había recibido amenazas después de expresar sus intenciones de utilizar sus conexiones con el gobierno para luchar contra los sindicatos locales del crimen. Varios líderes políticos árabes israelíes también calificaron el asesinato como un asesinato y una prueba de cuán fuera de control está realmente la violencia en el sector árabe. De hecho, más del 90% de los tiroteos y el 60% de los delitos en Israel en todo el 2020 tuvieron lugar en comunidades árabes, a pesar de que los árabes israelíes solo representan el 20% de la población general. Además, desde principios del 2021, al menos 58 árabes israelíes han sido asesinados. El público árabe, por su parte, culpa a la policía por supuestamente no haber combatido a los grupos criminales e ignoran la violencia, incluidos los problemas familiares, la violencia contra las mujeres y las guerras territoriales del inframundo. Y antes de finalizar, la Embajada de Israel en México tuvo una iniciativa muy interesante que fue unir la cultura mexicana e israelí a través de la música moderna.
con el fin de demostrar que incluso en tiempos de pandemia la cultura puede ser un puente para conectarnos. Está con nosotros vía Zoom Tal Itzhakov, agregada de Cultura de la Embajada de Israel en México. Tal, bienvenida. Muchísimas gracias, Ronit. Gracias por la invitación. Muy buenos días desde México. Bueno, un placer. Te hicimos levantar tempranito hoy. Contame, Estamos Tal. muy emocionados. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo surgió esta idea? Pensamos realmente cómo podemos cooperar en esos tiempos de pandemia, cuando es mucho más difícil poder reunirnos en persona. Y así surgió la idea, realmente unir. Hicimos esta propuesta a la banda mexicana Los Rumberos y la banda israelí Atraf, y la verdad que fue un amor de la primera vista. Se reunieron ambos grupos, decidieron colaborar juntos. La banda israelí Atraf retomó una canción de la banda mexicana Los Rumberos, agregó palabras en hebreo, y así surgió una nueva versión lindísima, medio en hebreo, medio en español, para hacer poder cantar ambos ciudadanos, tanto en Israel como en México, y mostrar que realmente la cultura nos une, aún con las circunstancias de la pandemia y de la distancia, y realmente como un símbolo para la amistad entre Israel y México. Bueno, justamente se une ahora desde Israel Víctor Azuz del grupo Atraf, uno de los creadores de este éxito. Víctor, bienvenido. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes para nosotros. Muy bien. Víctor, ¿cómo nace para vos Fuiste Mía? Ok, yo vivo acá en Israel muchísimos años ya y bueno, de una manera natural me salió ser parte de este grupo que se llama Atraf en Israel, que es un grupo que fusionó en realidad la música latina con el texto hebreo. Hicimos canciones que tocaron acá a toda una cultura que habla en hebreo. Y bueno, cuando escuchamos a través de la embajada sobre la reunión con los rumberos, escuchamos la canción y automáticamente nos fue muy natural pensar en juntarlo con el hebreo, la canción. Y salió, bueno, a través de todo este asunto de corona o sin corona, o sea, ellos nos mandaron los materiales a Israel, nosotros los mandamos a México, y fue una cosa increíble que realmente cruza las fronteras y une países. Une países. Bueno, a ver, vamos a escuchar un poco de la canción, a ver un poquitito, a ver, señor director. Oye, corazón, ¿quién te entiende? Por favor, no me tientes con tus caprichos de siempre. Qué hermosa canción, por favor, cuéntenme dónde la gente la puede escuchar completa. Se puede encontrarlo en cualquier parte, está en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en las redes sociales de la Embajada de Israel en México, y también de Los Rumberos, pueden encontrarlo en cualquier parte. Y la verdad que hemos traducido también las palabras en hebreo a español en fonética, para que todos puedan escucharlo y aprender cómo pronunciar las palabras y tal vez aprender un poco de hebreo. Bueno, Tal, ¿y desde la Embajada tienen otros proyectos en mente para promover la cultura y la unión entre ambos países? Sí, estamos cooperando y haciendo proyectos aún en esos tiempos de pandemia, como una semana virtual cultural con la Cámara de Diputados aquí. Hemos mostrado exposiciones en México, colaboramos con festivales internacionales, entre otros. Aún con esas circunstancias de la pandemia, hay que hacer cultura, hay que unir ambos países. Gracias, Tal. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que una iniciativa espectacular. Los invitamos a todos entonces a que escuchen el tema, que se aprendan la letra, que suban a las redes sociales todo. Muchísimas gracias, Ronita, un placer. Gracias. Y ahora hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a nuestra página web ayeltv.tv o ingresar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para mantenerse actualizado acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente.
Mi nombre es Rorit Nates y nos vemos la semana que viene.